Hola, espero que estén bien. Hoy día vamos a hacer la ayudantía 10 de estadística. La primera pregunta que nosotros tenemos dice lo siguiente. Se tiene la percepción de que la demanda semanal de un producto tiene una distribución normal. Aplica una prueba de bondad ajuste de los datos de los siguientes datos para probar este supuesto. Entonces utilicé alfa y la media menstrual te dice que es de 24,5 y la desviación estándar es 3. Entonces, para poder nosotros realizar este ejercicio, tenemos que ir a R, y acá ya tengo como un poco más avanzado las cosas que tenemos que hacer. Dado que tenemos que ingresar datos al R, nosotros podemos utilizar como esta siguiente función, por decirlo así. Le vamos a poner el nombre de la demanda que nos están preguntando y el C para dar los distintos valores que nos decían. Si se dan cuenta, son los mismos que sale acá, 18, 20, 22, etcétera, ¿ya? Entonces nosotros corremos este como comando y se va a crear la variable demanda como en los values, ¿ya? Y ahí se dan cuenta que van los números del 1 al 30 y los distintos valores. Como se vio en clases, ustedes tienen dos formas de poder realizar este ejercicio, que puede ser por Shapiro Test, que es para menor o igual a 30 datos, o si no, la variable que es de la de Kolmogorov, no sé cuántito, ¿ya? Pero ya esa es como para mayor o igual a 30. Sin embargo, como acá estamos con datos iguales a 30, lo más como ideal que podemos utilizar es el Shapiro Test, ¿ya? Entonces lo único que tenemos que hacer es correrlo y nos va a dar como los datos a partir que realizamos. Nosotros podemos ver que acá la data sale de demanda, los datos que nosotros creamos, y acá la onda de ajuste nos está diciendo que es del 0,97 y el p-value de 0,5. ¿Ya? Volviendo acá al ejercicio que nos estaba diciendo, aplique la prueba de onda de ajuste y los datos siguientes para probar el siguiente supuesto. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos en consideración de que, o sea, de alguna otra manera, tenemos dos formas de poder calcular esto, sabiendo cuál es el chi cuadrado de la muestra o a partir del p-value, ¿ya? Con el chi cuadrado nosotros vamos a rechazar si es que el chi cuadrado observado va a ser mayor al chi cuadrado que podemos calcular o buscar por la tabla o calcularlo por el mismo R, ¿ya? Que sería utilizando este alfa del 0,1. Y el p-value, para rechazar o no, si es que realmente está teniendo una distribución normal, podemos hacer de que el p-value tiene que ser menor al alfa, ¿ya? En este caso, vamos a hacer ambos datos. Tenemos acá que el chi observado era 0,9713, ¿cierto? Y para calcular el chi cuadrado normal, nosotros vamos a ocupar chi test. Ponemos el 0,9 si no me equivoco. La probabilidad era 0,1. Denme un segundo, espérenme un poquito. Ya entonces, tenemos que ocupar, disculpen, era Q, chi, SQ, que es para calcular el valor exacto de la función del chi cuadrado. Vamos a ocupar 0,01, que sería el alfa, y el lower tail, que nos va a dar igual false, que nos va a dar como la cola que necesitamos, ¿ya? Entonces lo corremos, y no sé qué me faltó acá. Chico 0,01. Ah, 2. Y ahí sí. Me faltan los grados de libertad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá el valor del chi es 9,21034.
y acá nosotros, para que se rechace la hipótesis nula, se debe cumplir esta como relación. Por lo tanto, acá nosotros podemos concluir de que no se rechaza la hipótesis nula de que la demanda semanal tiene una distribución normal. Y esto lo podemos comprobar, como les había dicho, a partir del p-value. El p-value que nos está dando el ejercicio es de un alfa del 0,1. Y, perdón, el p-value nos está diciendo acá de que es 0,5. Y el p-value que tenemos, o sea, perdón, el alfa es de 0,1. Entonces acá nosotros podemos comprobar directamente de que claramente 0,5 va a ser mayor que el 0,1, por lo tanto, nuevamente, acá nos estaría rechazando la hipótesis nula, ya porque no se está cumpliendo la condición para que se rechace. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O quedó claro? Súper. Ahí sí. Ahí después se los voy a subir bonito para que quede un poco más claro. Entonces, la segunda pregunta nos dice, utilice un alfa del 0,01 y realice una prueba de bondad ajuste para comprobar si la muestra aleatoria de 100 datos creada de ONR sigue una distribución normal. Una vez realizado la prueba de bondad ajuste, elaboró un histograma con todos estos datos. ¿Este gráfico respalda la conclusión que se eligió la prueba de bondad ajuste? Entonces, ¿cómo uno crea una muestra aleatoria de 100 datos de ONR? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es utilizar el comando de set.sib de 10, y vamos a crear la variable que va a ser x, que va a salir de rnon, para crear las variables con los 100 datos. ¿Ya? Dado que son 100 datos, tenemos que ocupar no el Shapiro test, sino el de Lilly test, ¿ya? Que sería el de Komolov, no sé cuántitos, North, ¿ya? Entonces, para poder utilizar este comando, lo primero que debemos hacer va a ser correr la librería necesaria para utilizar este test, ¿ya? Entonces los vamos a correr, se van a cargar los datos, y luego vamos a correr todos estos datos de acá. Si quieren les puedo mandar los comandos, o les mando después ahí ustedes me dicen qué es lo que desean. Entonces creo que ya está. Y, por ejemplo, si corremos ya claro, ahí está. Si corramos este R que ya les había mencionado acá, ustedes van a poder acá ver a mano derecha que se crean las variables X, numéricas que van del 1 al 100, y acá hay millones de valores aleatorios, ¿ya? Nosotros podríamos verlo si ustedes desean. Y como corrimos ya el test, nos está diciendo acá que el chi va a ser de 0,041 y el p-value va a ser de 0,8, ¿ya? Entonces, tenemos estos datos acá, y como ya les había mencionado, uno va a rechazar si se cumplen estas dos condiciones. Entonces, dado que el chi observado es de 0,0471 y el chi del 0,01,2, que serían los grados de libertad, va a ser nuevamente, acá está. Es de 9,2103,4. Entonces, dado que el chi observado es ese, versus este chi, nosotros podemos ver acá que claramente el chi observado es mucho más pequeño que el chi que nos están dando, mientras que el p-value nos dice que es 0,8 y se debe rechazar si el alfa es 0,01, ¿cierto?
Entonces acá nuevamente se estaría cumpliendo de que efectivamente se está siguiendo como esta distribución normal, y después nos están diciendo que grafiquemos para respaldar las conclusiones, ¿ya? A partir de eso, nosotros acá una función como un poco más como complicada, y tenemos que sacar como los datos que necesitamos, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es utilizar como el plot que vamos a utilizar y la función que va a salir a partir de x, ¿cierto? La variable que nosotros creamos acá. Y el nombre se va a llamar el histograma de frecuencia y distribución normal, ¿ya? En las x van a estar como que en los valores de las x van a estar las x, y en los valores de la y va a estar como la densidad de estos datos, ¿ya? Y a partir de ello nosotros vamos a poner que el mínimo va a salir a partir del mínimo, el máximo a partir del máximo, la media va a ser el promedio, y el dt va a ser la desviación estándar. Por lo tanto se va a crear un histograma, que era lo que nos pedían. Con el x, la frecuencia que va a estar false, el main que va a ser como la parte principal, los labs, etc. Y finalmente vamos a plotear lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿ya? Entonces nosotros corremos esto, y bueno, acá ya está un poco adelantado y nos está diciendo de que efectivamente ustedes pueden observar que acá los datos generalmente están distribuyendo de una distribución normal, dado que no hay datos que se escapen tanto como de esta curva, ¿ya? Generalmente están como todos bien ordenaditos. ¿Alguna duda hasta ahí o van bien? ¿Qué cosa, perdón? Todo bien. Ah, súper. Entonces, la pregunta número 3 dice, pruebe las hipótesis, pruebe la siguiente hipótesis utilizando la bondad de ajuste. Se está diciendo de que H0, que la probabilidad de A va a ser igual a 0,4, la probabilidad de B también va a ser igual a 0,4, y la probabilidad de C va a ser igual a 0,20. Y por lo tanto la hipótesis alternativa o la hipótesis, o hipótesis 1, H0, H1, va a ser que las proporciones poblacionales no son las que se mencionaban anteriormente. Entonces dice lo siguiente: en una muestra de 200 elementos se tiene que 60 pertenecen a la categoría A, 120 a la B y 20 a la C. Use un alfa del 0.01 y pruebe si las proporciones establecidas, si las proporciones son las establecidas en las hipótesis nulas. Entonces acá nos están diciendo, use el método de valor P y después utilice el valor crítico. Las dos anteriores también las habíamos hecho con valor P y con el valor crítico, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer acá para calcular realmente cuál sería este valor es volver ir al R. Acá se puede poner el ejercicio 3. Y tenemos que ocupar el test del chi cuadrado, ¿ya? Entonces va a ser el chi q test, y vamos a poner que las x van a ser igual como al c a estos valores que nos estaban dando, que serían los observados, que son acá 60, 120 y 20, ¿ya? Entonces c va a ser 60, 120 y 20. Y la probabilidad ya también va a ser igual al c, que nos están diciendo, se supone, en las hipótesis, son nuevamente 0,4, 0,4 y 0,2. 0.4, 0.4, 4,0.2, ¿ya? Entonces acá nosotros corremos el test y nos están diciendo de que el valor de chi cuadrado va a ser de 35 con grados de libertad 2, y el p-value es 0,000002 511, ¿ya? Entonces voy a copiar estos valores de acá. Vamos a llevar a la otra hoja. Entonces, si nosotros ya conocemos de que el método del valor P rechaza cuando este valor P
es menor al alfa. Acá nosotros tenemos que el p-value es 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 5, 11, ¿ya? Y el alfa es 0,01. Por lo tanto, acá sí se está concluyendo de que efectivamente se va a rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Y por lo tanto, las proporciones no son de 0,4, 0,4 ni 0,2, ¿ya? Y después, cuando dice repita la prueba usando el método del valor crítico, nosotros acá ya tenemos el chi cuadrado y tenemos que volver a calcularlo. Entonces, voy a volver a subir aquí. Y acá entonces, si no me equivoco, el p-value, perdón, el alfa es de 0,01 también. Por lo tanto, acá estaríamos bien, los grados de libertad son 2, y el p-value, antes, ¿saben por qué los grados de libertad son 2? ¿O tienen dudas? Eso no se les había dicho antes. Vamos. ¿Qué cosa? No te escuché nada, Rishain, lo siento. Yo no entiendo por qué estos. Ya, entonces, acá nosotros tenemos que tener en cuenta de que el chi cuadrado va a base de alfa con como los grados de libertad k-1, ¿ya? Donde k-1, o sea, donde k va a ser igual a los parámetros que hay, ¿ya? En este caso, si volvemos acá al documento, tenemos A, tenemos B y tenemos C, ¿ya? Por lo tanto, nuestro K en este caso sería igual a 3. Por lo tanto, como los grados de libertad siempre van a ser K-1, los grados de libertad van a ser 2, ¿ya? Esa era la explicación que se me había olvidado mencionarles. Por lo tanto, corriendo este mismo que ya se nos ha ido repitiendo en veces anteriores, tenemos que el chi como de la tabla, o el que nos están dando acá a partir del grado de libertad, y el alfa es de 9,21034, ¿ya? Entonces, nosotros sabíamos que en este caso, usando el método de valor crítico, se rechaza la H0 si el chi observado, que sería el que calculamos, o sea, el chi observado, el 35, tiene que ser mayor al chi crítico. En este caso, el chi observado era 35 y claramente va a ser mayor que el 9,21034. Ya, por lo tanto, nuevamente se concluye lo mismo, de que se está rechazando la hipótesis nula. Acá tienen que tener algo en consideración. Sea cual sea el método que utilicen, siempre les tiene que dar la misma conclusión, de que se va a rechazar o que no se va a rechazar. Si es que en uno les da distinto, es que algo están haciendo mal, ¿ya? Entonces, de alguna otra manera, hacer estos dos métodos nos sirve para confirmar el tema de las hipótesis, y claramente, como ya les había dicho antes, si es que tienen algo malo, si uno les da que se rechaza y el otro que no se rechaza, estaríamos como en problemas, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Quedó claro? Súper. Entonces, la última pregunta nos dice: durante las 13 primeras semanas de la temporada de televisión en Estados Unidos se registraron las proporciones de la audiencia los días sábados entre las 8 y las 9. ABC tuvo 29%, el CBS tuvo 28%, NBC tuvo 25% y canales independientes tuvieron 18%.
Después dice, 2 semanas después, en una muestra aleatoria de 30 hogares, se obtuvieron las audiencias del sábado por la noche. En ABC, 35 hogares miraron ese canal, 70 miraron CBS, 89 NBC y canales independientes los observaron 46 hogares. Entonces nos están diciendo, usa un alfa igual al 0.05 para determinar si han variado las proporciones de las audiencias de los televidentes. Antes de realizar el ejercicio, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Martín, ¿qué crees que es lo primero que tenemos que hacer antes de resolver este ejercicio? Estefano, ¿tú sabes qué se tiene que hacer antes de realizar el ejercicio? La verdad es que no tan claro, pero solo sé que había que comparar con los valores o algo de la frecuencia con las proporciones, pero Ok, no tengo... entonces, si tenemos que comparar, tenemos que hacer como un paso antes. ¿Qué tenemos que comparar acá? Si es que realmente se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿cierto? Por lo tanto, el primer paso siempre son plantear las hipótesis. En los casos anteriores estaban planteadas las hipótesis. Acá teníamos la hipótesis de que se cumplían las distintas probabilidades, si no me equivoco, acá no las planteamos. Ahí se las voy a plantear después. Pero siempre, siempre, siempre se tienen que plantear las hipótesis. Por lo tanto, acá, la hipótesis nula, ¿cómo sería? Y ojo, siempre los datos para saber cómo crear estas hipótesis las pueden sacar a partir del mismo enunciado. A ver, ¿qué? 29%. Claro, son de esas. Son efectivamente esas. Se te escucha muy bajito, pero son esas. Entonces, tenemos que poner las proporciones en la audiencia de televidentes son en ABC el 29%, el resto bla 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 bla. Y después nuestra hipótesis alternativa o la hipótesis 1 sería las proporciones de la audiencia de los televidentes, y acá no son el 29%, el 28%, el 25% y el 18% de los independientes, ¿ya? Por lo tanto, acá, como no nos están diciendo, al igual que en el ejercicio anterior, que las probabilidades distribuyen de una forma normal, se tienen que calcular los chi cuadrados, ¿ya? Entonces volvemos al ejercicio acá, o sea, al R, y ocupamos este mismo comando de aquí, el chicotest, que nos va a servir para calcular los valores necesarios. Entonces, teníamos, acá siempre se van a poner los valores observados. En este caso tenemos de que, los voy a copiar. Estos son los valores observados que se van a poner en C. Por lo tanto, serían 95, 70, 89 y 46. Con las probabilidades que se supone que realmente son es 0.29, 0.28, 0.25, 0.18. Entonces corremos acá y nos están dando estos valores. Se supone que el chi cuadrado va a ser de 6.87, los grados de libertad son 3 y el pi-value va a ser de 0.07. Acá voy a hacer la misma pregunta. ¿Por qué los grados de libertad son 3? ¿Alguien que me pueda responder? Ojo, la pista está ahí. Por los parámetros que hay.
Efectivamente. ¿Cuántos parámetros tenemos, Estefano? En este caso, estamos comparando con 4 proporciones, ¿correcto? Claro. Entonces son 4 proporciones menos 1, las 3 de grados de libertad. Súper. Entonces voy a copiar esto. Me voy para acá. Y, espérense. Entonces, nos estaban preguntando si, si había que determinar si es que habían variado las proporciones en la audiencia de los televidentes o no, y comprobar estas dos hipótesis. Por lo tanto, ¿cuál es el primer, con qué primero como forma de comparación quieren hacerlo? ¿Con el p-value o con el del chi? P-value. Con p-value. ¿Cómo era el del p-value? ¿Cuándo se rechazaba? Cuando era menor. Claro, entonces el p-value se rechaza cuando el alfa es menor, ¿ya? Se rechaza la H0. En este caso, el p-value es 0.07624 versus el alfa, que nos dicen que es 0.05. 0.05. Por lo tanto, acá estamos rechazando o no rechazando. 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 Sí, rechazando. ¿Por qué estaríamos rechazando? Porque el P-value es más grande. No, perdón. Estaría aceptando. ¿Viste? Ojo, es no rechazando. Acá el p-value se rechaza si el p-value es menor que el alfa. Acá 0.7 no es menor que 0.5. Si por ejemplo hubiera sido 0.4, ahí estaríamos rechazando la hipótesis nula. Pero acá, dado que no se cumple esta proporción, acá no, no estaríamos, no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, podemos afirmar que las proporciones de la audiencia de los televidentes son las que efectivamente nos decían, ¿ya? Y para poder hacer lo mismo, vamos a hacer con el tema del valor crítico, en donde sabemos que se rechaza si el chi observado es mayor que el chi crítico. En este caso, el chi observado es igual a 6.87, ¿ya? Y el chi crítico tenemos que calcular. Entonces vamos a ocupar este mismo de acá. Y en vez de ser 0.01, 0.05, los grados de libertad van a ser 3, dado que son 4 parámetros menos 1, y el lower tail false. Denme un segundo. Ay, no se copió. Entonces 0.05, los grados de libertad son 3, lower tail false. Y nos están diciendo que el chi cuadrado es de 7.81, ¿ya? Por lo tanto, acá el chi cuadrado no es más grande que el chi crítico, por lo tanto, nuevamente no se está rechazando la hipótesis nula. Bueno, eso fue la ayudantía de hoy. No sé si tienen alguna duda o consulta que quisieran decir antes de terminar la ayudantía.